Bienvenidos, queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio del profeta Miqueas. Pero antes de comenzar, como siempre, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo. Sin Él no podemos entender las cosas de arriba. Que venga sobre cada uno de nosotros y abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, al poder de su santa palabra. Que ésta nos llene y así poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, llegamos hoy al capítulo 6 del profeta Miqueas. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1 y 2. Escucha lo que dice el Señor. Levántate, llama juicio a las montañas, que oigan tu voz las colinas. Escuchad, montes, el juicio del Señor. Prestad oídos, cimientos de la tierra. El Señor entabla juicio con su pueblo. Pone pleito a Israel. Levántate, contiende. Miqueas representa un tribunal de justicia con Israel, un tribunal que está en juicio delante del Señor, en presencia de testigos inquebrantables, quienes son a quien pone por testigo Miqueas, a los montes y los collados, y también a los fuertes, a los cimientos de la tierra. Así, el tribunal que va a hacer el juicio entra en orden. En su corte dice, el Señor va a traer su causa, su pleito contra la casa de Israel. Como el versículo 3 y 5 dice así. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Es porque te saqué de la tierra de Egipto y te rescaté de la casa de la esclavitud y envié al frente de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, recuerda bien lo que tramaba Balac, rey de Moab, y lo que le respondió Balaán, hijo de Beor, y lo que sucedió de Sitín a Gilgal. A ver si entiendes la misericordia del Señor. Esto a ustedes pues les puede sonar conocido porque ahora que en la Cuaresma tenemos un canto que se usa al final de la Cuaresma y en Semana Santa que está basado en estos versículos. Entonces, lo que dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he puesto triste? Respóndeme. Te saqué de Egipto, te puse líder por el desierto, te di un rey. ¿Qué más puedo hacer por ti? Uno de los cantos que más a mí me gusta de Semana Santa. Cuando Israel sube al banquillo de los acusados de este juicio que el Señor entabla, poniendo los collados y los montes como testigo de la maldad de Israel, la primera pregunta él no entabla con una acusación, no comienza con todo juicio, con una acusación, que es lo más normal. Tú me has hecho esto, te acuso de esto y esto. No, al contrario, el Señor le pregunta, ¿qué yo te he hecho? El Señor solamente había hecho bien a Israel. Y aquí hace una larga lista de lo que el Señor hizo por Israel. Lo sacó de Egipto, lo alimentó por el desierto, le dio beber agua de una roca que nunca se agotaba, lo defendió contra los cananeos, lo defendió contra Balaán. Cuando quisieron reyes, él le dio reyes. Y esa es la gran pregunta del Señor, ¿qué yo te he hecho? Todavía la que más duele, ¿qué más puedo hacer por ti que no hice? Y la respuesta se va a agravar cuando venga aquel que espera el pueblo de Israel para presentarlo al mundo, el Mesías, el Redentor. Y eso es lo último que tiene el Señor que dar. ¿Qué más puede darse el Señor que Él mismo? O en su Hijo, que le alarga unas otras personas, un solo Dios, o en su Hijo, cuando sufre el mismo, no solo que tan solo sufre en la cruz, se entrega con Pascua eterna como comida pascual, como comunión. Se queda con nosotros hasta el final de los tiempos, tal como dijo. Por eso esta pregunta que le hace a Israel, respóndeme.
respóndeme, ¿qué tú tienes contra mí? ¿Qué te he hecho? Dime qué más puedo hacer por ti, que no hice, porque ya yo no sé qué más hacer por ti. Esa pregunta se la hace a Israel y también nos la puede hacer a cada uno de nosotros en este tiempo de reflexión. El Señor nos puede preguntar a ti y a mí, ¿qué más puedo hacer por ti que no hice? Y lo que no hice es porque no te convenía. Pero sobre todo la vida eterna, ¿qué mejor regalo que la vida eterna? ¿Qué mejor regalo que la respuesta en gracia a la fe? ¿Qué más nos puede hacer qué más nos puede dar el Señor? Nos ha dado todavía más que Israel. Por lo tanto, su pregunta yo creo que sería más inquisitiva sobre nosotros. Por eso es que cuando Jesús sube por la ladera del monte de los Olivos y le dice a sus discípulos, mira qué belleza de templo. Imagínense a la caída del sol, aquel templo de mármol blanco con techo de oro brillando el sol, con el humo del holocausto de la tarde subiendo, con las trompetas sonando, con el coro de los levitas cantando. Y Israel tenía la certeza que mientras el templo estuviera de pie, Israel iba a existir, porque no había ninguna posibilidad que alguien pudiera tumbar ese templo. Por eso es que cuando le dicen, le enseña con ese orgullo nacional de los judíos, Cristo solamente dice, de todo eso que ustedes tienen puesta su esperanza, no va a quedar piedra sobre piedra. Y es cuando llora mirando a Jerusalén, su ciudad, la ciudad que le inspiró a David comprarla, el templo que inspiró a Salomón a construirlo, la ciudad que es como una niña a los ojos de Dios, donde únicamente en el mundo se adoraba a Dios, la conexión de Dios con la tierra, Jerusalén. Y no va a quedar absolutamente nada. Y Jesús llora porque se da cuenta que él no puede hacer más. ¿Qué más puede hacer que entregarse él mismo? Y viene esta hermosa frase cuando dice, mira que te quise cuidar como una gallina cuida a sus pollos. Por eso en ese lugar hay una capilla que se llama el Dominus Flevit, mirando a Jerusalén, y el signo es una gallina cobijando a los pollos. ¿Qué mejor ejemplo de cómo el Señor nos ha cobijado y nos cobija? Yo creo que todavía esas palabras resuenan en nosotros. ¿Qué yo te he hecho? Respóndeme. Pensemos, si el Señor nos hiciera esa pregunta hoy, ¿qué pudiéramos nosotros, tú y yo, cada uno, contestarle? Dios no solo le hizo mal a Israel, sino que también le hizo una enorme cantidad de bienes. Sobre todo los redimió de una esclavitud horrible en Egipto, que iba a acabar con el pueblo, con la matanza de los varones que nacieran como ordenó el faraón. No solo los redimió, les dio líderes buenos como Moisés, como Aarón, como Joel, como los jueces. Le dio buenos líderes. Bueno, el caso de Dios contra Israel era fuerte, muy fuerte. En este juicio, los argumentos de Dios contra Israel son fuertísimos. Israel era culpable en la corte del profeta, teniendo los montes de Judá como testigo. Ahora dice, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab. Eso lo vimos en número 22, 24. Cuenta la historia, si no la recuerdan, está en el file donde está la sección de números, aquí archivado, está todos los videos de esa clase, en números 22, 24. Se cuenta la historia de Balac y Balaán. Dice, con el rey Balac, rey de Moab, Balaán profetizó sobre Israel 4 veces. Cuando proclamó el mensaje de Dios, él no maldijo a Israel, sino que las 4 veces lo bendijo. Cuando no tuvo éxito en maldecir a Israel, Balaam aconsejó a Balac cómo llevar a Israel bajo una maldición. Él lo quería maldecir, pero no podía maldecirlo. Cada vez que quería maldecirlo, salía una bendición de su boca. Los moabitas
iban a buscar la forma de que Israel fuera maldecido. ¿Cómo buscaron la forma? Introduciendo la idolatría de Moab, los grandes sacrificios de niños a Moloch, a los dioses moabitas, los templos en la cima de las montañas, la introducción de un dios de madera, un ídolo de madera en el santo de los santos de Israel. Así es como se iba a maldecir Israel, no con palabras, sino con hechos. ¿Y qué hizo Balac? Exactamente eso, enviando a sus mujeres jóvenes, mujeres bonitas, al campamento de Israel. ¿Para qué? Para llevar a Israel a la inmoralidad sexual. Porque la inmoralidad sexual, queridos hermanos, es uno de los pecados que más ensucia al hombre y a la sociedad, de antes y de ahora. Y la inmoralidad sexual siempre lleva a la idolatría. Aunque no sea el culto de otro Dios, al culto del cuerpo de uno, al culto de uno mismo, al culto de los instintos de uno. A causa de su pecado, finalmente Dios maldijo a Israel. Trajo una plaga de juicio sobre Israel, una gran plaga. A la luz de todos estos acontecimientos que el Señor les recuerda a través del profeta, Israel debe recordar que nunca se podría persuadir a Dios para que maldijera a Israel, excepto si se maldijeran ellos mismos a través de su propia idolatría y desobediencia. Eso es muy importante también para nosotros. Dios no puede maldecir a su iglesia, pero nos podemos maldecir nosotros mismos con nuestra actitud, con nuestras idolatrías, que ya no son imágenes. Esas personas que piensan que nosotros adoramos las imágenes, esas personas necesitan electroshock y un buen manicomio. Ni hablar de eso, de idolatría, entre nosotros es algo mucho peor que eso. Y estamos desplazando a Dios del centro de la iglesia y poniendo la tierra, poniendo la ecología, poniendo temas que no nos atañen a nosotros, que le atañen a la gente del mundo. Porque la gente del mundo se ocupa de las cosas del mundo y nosotros tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios. Por supuesto, sin dejar el mundo, santificando al mundo, pero ahora estamos dejando que el mundo nos penetre a nosotros con una cultura extraña. Si esta gente de esa secta se dieran cuenta de los problemas que tenemos, se darían cuenta que tenemos mucho mayor problema que adorar a un tronco de madera o de yeso, que no lo hacemos. Pero esto es para ustedes, esto no es para ellos, porque hablar con ellos es perder el tiempo. Por lo menos, eso es mi forma de pensar. En la sala de este tribunal del profeta Miqueas, Dios le muestra a Israel que si se sentía maldecido de alguna manera, era totalmente responsabilidad de ellos. Y todavía estaban a tiempo de rectificar. Empeoraron. Al versículo 6 y 7 dice así: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Señor Altísimo? Me presentaré a él con holocaustos, con terneros de un año. ¿Se complace el Señor con miles de carneros o con torrentes de aceite y millares? Daré mi primogénito a cambio de mi delito, el fruto de mis entrañas por mi propio pecado. Aquí es terrible, muy fuerte esto que dice aquí el Señor a través del profeta Miqueas. Lo dice de una forma, con una fuerza tan grande, yo diría que más fuerte que otros profetas. Ahora viene una pregunta que se hace con amargura, se hace con una gran amargura. En la sala de audiencia imaginaría de Miqueas que Israel exclamó a Dios desde el estrado de los testigos, de los culpables, diciendo: ¿qué es lo que quieres de mí? Y casi podemos escuchar a Israel gritándole a Dios: tú pides demasiado, nada te satisface. Aunque te trayéramos millares de carneros o arroyos de aceite, o incluso a mi propio primogénito, no sería suficiente para ti, Señor. Tú eres irrazonable. Eso sería lo que le diría Israel a Dios, porque la culpa siempre no era de Israel, la culpa era de Dios. Siempre buscar a alguien a quien echarle la culpa
para evadir nuestras responsabilidades. Por eso, al comienzo de la misa decimos por mi culpa, por mí, 3 veces, grandísima culpa. No porque me dijeron, no porque me obligaron, no porque me embullaron, por mi grandísima culpa. No seamos como Israel, que le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. El problema es que Israel tenía una visión tremenda de Dios. Israel entendía que las prohibiciones de Dios eran para restringir su libertad y las prohibiciones de Dios a Israel era para que viviera. Es como cuando un niño pequeño está jugando con una tijera y la madre se la quita y el niño empieza a llorar y a patalear, porque en su mentalidad infantil el niño piensa que la mamá es mala porque él está divirtiéndose con las tijeras y su mamá le quitó la diversión. Cuando la realidad es que la mamá que ve y sabe más que él, sabe que a la larga ese niño se puede sacar un mojón, se puede herir con las tijeras. El niño piensa que es algo malo cuando en realidad le está haciendo un bien. Así mismo puede pasar con el Señor con nosotros. Cuántas cosas que consideramos malas fueron cosas que a los ojos de Dios iban a ser peor. Y esa fue la forma que tuvo Él de sacarnos de algo que sería terriblemente más duro para cada uno de nosotros. Ahora lo entendemos en Cristo, pero esta gente todavía estaban en esta época cegados. Ellos estaban totalmente cegados de la bondad de Dios y del carácter de Dios. Ellos estaban razonando con su propia mente depravada. Ellos pensaban en Dios, no con la santidad de Dios, porque no lo conocían. Razonaban de Dios con su misma mente depravada. Repito, por si te pasa a ti y a mí. ¿Qué es lo que ellos pensaban? ¿Quién tiene que cambiar aquí? ¿Yo, Israel? No, aquí tienes que cambiar tú. Señor, cambia tú. Y muchas veces hoy nosotros no queremos que Dios cambie y no cambiar nosotros. Que Dios se ajuste a nosotros o se ajuste al mundo, en vez de al mundo ajustarse a Dios, que es a la larga el que tiene total razón porque lo conoce absolutamente todo. Pero muchas veces pensamos, todo esto preguntas de Israel, yo creo que tiene algo detrás, más profundo. Ahí está la forma de pensar. Dios exige demasiado de nosotros. Queremos ser como los de los demás. Queremos ser como los moabitas. Tener las pachangas que tienen las moabitas. Sin saber que hoy en día no existe ningún moabita. Y todavía existe Israel. Bueno, el versículo 8. Hombre, ya se te indicó lo que es bueno, lo que el Señor quiere de ti. Practicar la justicia, amar la caridad y conducirte humildemente con tu Dios. Aquí está la clave de la cosa. En esta sala de audiencia imaginaria del profeta Miqueas con los montes y collados como testigos, el Señor detuvo los gritos de un Israel enojado, de un Israel en juicio y enojado todavía. Dios esencialmente le dijo, actúas como si fuera un misterio lo que quiero de ti. Y yo dije, de ninguna forma es un misterio. Te vengo declarando desde que te saqué de Egipto que es cosa lo bueno y que yo pido de ti a través de los mandamientos, a través de la ley, que no son restricciones, son ayudas. Porque la ley es para los judíos como la tijera para el niño. Es la mamá que viene y le quita la tijera. Es el Señor que viene y le da la ley para que no quiera Israel. No es limitación, al contrario. Es que el Señor quiere que Israel sepa cómo Él quiere que ellos se comporten como imagen y semejanza suya. Pasa como con nosotros también. Es lo que el Señor nos pide. No es para limitarnos a nosotros, es porque tiene una visión más allá de todo. Él sabe lo que nos conviene, porque a la larga vamos a donde vamos a habitar la eternidad, porque aquí, créeme, ni tú ni yo nos vamos a quedar. Y tenemos que pensar en estos tiempos, ¿cómo yo voy a pasar mi eternidad? ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? Porque en el reino de los cielos dice el Señor que se acumulan coronas de gloria.
y pensar, he guardado para mi retiro cuando sea mayor, pero la segunda pregunta, ¿qué estás guardando para la vida eterna? Para tener corona de gloria en la vida eterna. Otra pregunta que les dejo a ustedes. El Señor respondió al testigo contencioso, que es Israel, en esta audiencia pública. Le dice claro, lo que pido de ti no es complicado. Sencillamente que hagas 3 cosas. Es lo que le dice el Señor. Fíjate, te repito, el Señor le responde a ellos y a nosotros. Lo que te pido de ti no es complicado. Te pido 3 cosas. Primera, hacer la justicia. Actúa de manera justa, actúa de manera honrada con los demás. Trátalo como te gustaría ser tú tratado. Sé tú la medida con que tienes que tratar al otro. Lo que no te gusta que te hagan a ti, no se hagas al otro. No hay que coger curso de Biblia, no hay que estudiar teología. Puro sentido común, porque el Señor es el Dios del sentido común. Hacer justicia. Amar la misericordia. No solo muestres misericordia, sino ama mostrar misericordia. Trata que tu misericordia no sea a trancazos. Edúcate para amar, ser tú misericordioso con los demás. Que muchas veces ser misericordioso con los demás es decirle la verdad en la cara, no tapar la verdad, aunque duela. Pero asegúrate que sea verdad. Y asegúrate que tú no estés señalando lo mismo que tú haces escondido. Tercero, humíllate ante tu Dios, ante nadie más. Humíllate. Arte quiere decir arte pequeño. Pon tu corazón en el humus, en la tierra, pon tu corazón. El Señor dice, recuerda quién soy yo y quién eres tú. Y camina de acuerdo a eso. Bueno, otra cosa sencilla, hacer justicia, no solo hacer misericordia, amar la misericordia, humillarse ante Dios. Humillarse no en el sentido de ser servil para adular a alguien. Humillarte sabiendo verdaderamente quién eres tú. Porque Santa Teresa decía que la humildad es la verdad. Cuando tú sabes bien quién eres tú eres una persona humilde. Sobre todo humilde ante Dios. Fíjate que el Señor no aconseja que traten de ser humildes. Él les ordena, sean humildes. Actuar con humildad. Cuando un hombre se obliga a hacerlo, me voy a obligar a ser humilde, es que todavía le falta algo. Cuando un hombre habla mucho de su humildad, ahí no hay humildad. Cuando toda la referencia que hace la persona es sobre él, ahí no hay humildad. Cuando todo juicio que hace la persona es basándose en su criterio, ahí no hay humildad. Y pudiera seguir. Como una vez aquí me dijo, yo soy la persona más humilde del mundo. Yo le dije, te veo ahorita. Muchas veces nos reímos, pero muchas veces actuamos así. La humildad debe estar en el corazón. No es una práctica en el sentido que tú no la aprendes practicando. La humildad nace en el corazón. Entonces, cuando nace en el corazón, brota como manantial de vida. Pero ahora tú tienes que pensar, ¿cómo la misericordia de Dios brota en mi corazón? Cuando yo reconozca la gran misericordia que Él ha tenido conmigo. Ese es el primer paso. Y para reconocer la gran misericordia que Él ha tenido conmigo, hay que ser humilde. No hay otro. El mensaje de Miqueas para hoy aplica la idea de humillarse ante Dios. Un ejemplo que pongo, camina en humildad cuando tú seas espiritualmente fuerte. Tú puedes ser una roca de fuerte espiritual. No camines como el fuerte de la película, camina humildemente, como si no lo fueras. Camina en humildad cuando tengas mucho trabajo que hacer.
No andes preguntando, ¿qué cantidad de trabajo tengo yo? Porque para que la gente sepa la cantidad, como tú puedes hacer trabajo por los demás. Camina en humildad en todos tus motivos que tengas, pensando que tú no eres más que lo que eres. Camina en humildad al estudiar la palabra de Dios. No te creas que te la sabes todo porque coges 4 clases. Siempre se está aprendiendo. Camina en humildad cuando estés bajo la prueba. Cuando estés bajo la prueba es cuando más tenemos que usar la humildad, que es cuando a nosotros nos da por levantarnos y ponernos de pie y ser como el cuerno de Daniel de lanzar blasfemias por la boca. Y lo digo por experiencia también, porque ojalá yo cumpliera todo esto, que no lo cumplo, igual que ustedes, tengo que practicar en eso. Camina en humildad en tus devociones. No hagas devociones estrepitosas. Sé humilde en tu devoción. No te señales como un gran orador, como un orador en el sentido de rezar, como un gran rezador, un gran adorador del Santísimo. Sé humilde. No lo exhiba. Solamente que tu Padre que esté en lo alto lo sepa. Camina en humildad, esto es lo más difícil entre tus hermanos en Cristo. Cuán difícil es caminar en humildad entre los hermanos en Cristo. Cuánta soberbia muchas veces en los grupos, en los lugares. Sobre todo, camina en humildad cuando tratas con pecadores. Aunque le digas la verdad, pero le dices la verdad con humildad, reconociendo que tú puedes ser tan pecador como él, que solamente tú has aceptado la misericordia que Dios tuvo contigo. Pero no seas como los fariseos. Gracias, Señor, porque no me has hecho como este hombre que está allá atrás. Yo digo, la gente de la secta son el fariseo de hoy. La gente de la secta se paran en sus templos y dice, gracias, Señor, porque yo no soy como los católicos adoradores de santos chupayesos. Yo sí doy diezmo. Ay, hermano, el que dijo eso no salió justificado. El que estaba atrás diciendo, Señor, misericordia de mí, que soy pecador, se salvó. A quien le siempre ensayo, que se lo ponga. La verdadera humildad es pensar rectamente de ti mismo, la verdad, como decía Santa Teresa. Ni más, pero tampoco ni menos. Porque muchas veces es una falsa humildad decir, ay, yo no soy nadie, soy un sapo bajo una piedra. No, eso no es el caso, eso es una falsa humildad. La humildad no es juzgarte más, pero tampoco juzgarte menos. Realmente conocerte quién tú eres. Se humilde, que eso es lo que despierta al maestro cuando está dormido. En esa corte del profeta Miqueas, Dios ha probado su caso en el juicio. Israel estaba afligido sobre ellos. Además, lo que Dios requería de ellos no era misterioso o demasiado difícil. Lo que Dios creía lo venía diciendo así a siglos y de forma muy fácil. No esto, no esto, no esto. Simplemente ellos no lo hicieron, no lo cumplieron, no quisieron. El versículo 9 de 9 al 12 dice así. La voz del Señor grita a la ciudad y cordura este nuestro nombre. Escucha tribus y asamblea de la ciudad. ¿Es que puedo tolerar un injusto y una efá recortada ilegal? ¿Puedo justificar balanza truncada y bolsa de pesas falsas? Pues sus ricos están henchidos de violencia y sus habitantes dicen mentiras y tienen una lengua falaz en su boca. Israel, aquí el Señor está diciendo a Israel lo que está sucediendo. Está poniendo el caso de un comerciante que engaña a la gente alterando las pesas que tiene, quitando un poco de aquí, robando un poco de la medida de lo que le está dando a la persona. Así le dice el Señor que tú eres Israel. Delante de mí tú tratas de estafarme. Tú tratas de estafar mi misericordia contigo. Israel sintió el castigo de Dios, pero no prestó atención. Y Dios le dice que presten atención al castigo, tanto en el sentido del castigo como una forma de disciplina correctiva, también
como el sentido de que el castigo puede personificar la voz de Dios mismo, hablándole a él en pleno juicio. Pudiera decir, podemos descansar contentos en nuestros pecados y nuestras estupideces. Y cualquiera, es lo que le dice el Señor, cualquiera que haya visto esa gente glotona tragarse y tragarse los alimentos más sabrosos, sin ni siquiera saber lo que está comiendo, sin cogerle el gusto. No siente. El placer que siente es en llenarse, no en disfrutar de lo que está comiendo. Y así le pasaba a Israel. Israel quería llenarse de cosas, pero no disfrutaba de lo que Dios le estaba dando. Dios estaba realmente enojado con Israel. Sobre todo lo vimos con la gente del Reino del Norte. En los profetas anteriores estaba muy enojado porque, comenzando que todos sus mercaderes hacían tratos comerciales fraudulentos y siempre salía perdiendo el más pobre. Un corazón que hace eso es un corazón que está corrupto en el negocio, en absolutamente todo lo demás. Yo no conozco a nadie que sea honrado en el negocio y sea sucio en su trato, en su casa o en sus amistades, y viceversa también. Es una cosa que va con la otra, es una forma miserable de ser, diría yo. Ninguna sociedad, por supuesto, es completamente recta. Nunca ha habido ninguna sociedad verdaderamente piadosa. Siempre hay gente mala dentro de ellas. Pero en una sociedad que funciona bien, los malos son reprimidos y los buenos son prominentes y gobiernan la tierra. Eso no pasaba en Israel. Eso no está pasando entre nosotros. Malos siempre van a haber. Ahora viene la pregunta. ¿Y los buenos? ¿Quiénes ocupan los primeros lugares? ¿Los malos o los buenos? ¿Los buenos hablan para callar el grito de los malos? ¿O los buenos se callan y se quedan en su casa para no buscarse problemas? Acuérdense del pecado de omisión. El pecado de omisión, me decía un sacerdote, que es el que más lleva a la gente al infierno. Lo que debía haber hecho y no hice. Eso es una forma hoy en día que debemos analizarla. Por eso que a mí me encanta tanta la palabra de Dios, porque es actual. Esto que fue un problema en Israel hace 3000 años, nos viene a nosotros de molde perfecto. No podemos esperar una sociedad que todos sean piadosos. Van a haber siempre buenos y malos. Ahora sí que necesitamos una sociedad que sean los buenos los que gobiernen y que digan lo que es bueno y lo que es malo. Hoy en día los malos gobiernan y dicen a los malos buenos y a los buenos malos. Y nosotros nos enganchamos al carro o nos quedamos callados la boca. Los que se enganchan, pecado de acción. Los que se quedan callados la boca, pecado de omisión. Ambos culpables. El versículo 13 al 16 dice: por eso voy a comenzar a herirte, a afligirte por tus pecados. Comerás, pero no te saciarás. El hambre se te quedará dentro, esconderás, pero no salvarás. Y si algo salvas, lo entregaré a la espada. Sembrarás, pero no segarás. Prensarás aceituna, pero no te ungirás con aceite. Pisarás mostos, pero no beberás vino. Observaste los decretos de Omri, todas las obras de la casa de Ahab, y caminaste según sus intenciones. Por eso te entregaré a la desolación y a tus habitantes a la burla. Tendréis que soportar el agravio de los pueblos. Así termina para mí, poderosísimo, uno de los capítulos más poderosos de los profetas que yo he visto. Este capítulo de Miqueas es meditarlo durante la cuaresma. Es un mensaje fuertísimo. El Señor le promete a Israel un final trágico a sus ganancias mal habidas. Hermano, ninguna ganancia mal habida jamás te va a dar satisfacción a la larga. Créeme, nunca, ni a ti ni a tus descendientes. No la vas a poder disfrutar. Eso es lo que el Señor le dice.
Dice, todo lo que has cosechado, todo lo que has hurtado, todos los trucos que has hecho, todo, no vas a disfrutar nada. Y ahora le dice una cosa, le recuerda el pasado, dice, en lugar de andar en los caminos de Dios, estuviste atrás de los pecados de dos de los reyes peores que ha tenido Israel. Bastantes reyes buenos tuvo, sobre todo el sur, desde la época del gran rey David y Salomón. Habían habido reyes piadosos, pero el Señor dice, como siempre, la gente sigue el ejemplo del peor, del más malo. A mí siempre me ha sorprendido. Yo siempre digo, ¿por qué? Hay un grupo de 7 muchachos que cogen droga y llega un muchacho católico al grupo. Los demás no se convierten. Es el católico que termina cogiendo droga. Y al revés, hay 7 católicos en un grupo y llega un muchacho que coge droga. Los demás no hacen al otro convertirse, ellos terminan cogiendo droga con él. Eso, siempre he dicho, si no hay alguien malvado detrás de eso, pues yo no sé qué cosa es. Y lo dijo San Pablo VI. Dijo, el problema del demonio es que no solo está contaminado, él es contaminante. El problema del demonio es que no se contenta con ser malo. Él quiere que por donde quiera que él pase, todo lo que toca se vuelva malo o peor. Y le pone 2 ejemplos que peores no puedo haberlo puesto. Omri, el rey de Israel, el padre de Acab, fue uno de los peores reyes que tuvieron los israelitas. Y Acab siguió los pasos de su padre con acrecentamiento. Los estatutos de esos reyes fueron las más grotescas de toda la idolatría. Israel, teniendo un Dios que le dio todo, sigue a unos reyes que le quitaron toda la bendición que Dios le había dado. Ojalá que no nos pase nunca a nosotros esto. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.